pioneers said it. Hola, compañeras, compañeros, good morning. I regret not being able to join you in real time, and this is because I'm traveling. So I'm sending this message. Feminist communication scholar Margaret Gallagher, one of the GMMP pioneers, said it well. She called the GMMP the most enduring enterprise of the global women's movement. Our research has produced the largest, most comprehensive and authoritative dataset on gender equality in the news. Including the most recent GMMP monitoring in 2025, we have at least one data point for 160 countries worldwide. Mexico has participated in all GMMPs except one. Thank you to the GMMP leadership across Latin America and the media watchers who have breathed life into the project since the very beginning. Thank you to Sandra Lopez of Gama, Ecuador, for laying the foundation for a strong network across the region. And also a mighty thank you to Sirenia and CIMAC for so expertly taking on the mantle of the regional leadership in the 2025 edition, on top of the national coordination within Mexico. Research tells us that as a data timeline grows longer, the insights on the how and why become sharper. And so it is for the GMMP. We are better able to understand the past, the present, and to predict the future. The insights build knowledge about what measures are more likely to steer change to the path hoped for. This is a critical moment for reflection. Our 30-year trajectory reveals a clear pattern of small but stable early gains followed by a 15-year plateau. We can infer from the wider context why the early gains happened and why the invisible ceiling has taken hold. We were relieved to see from the 2025 findings that the center had held. Regressions in performance were few and not on the key indicators. Most had held steady, some had seen no change at all, while the overall metric had continued its flatline trend. On the Gender Equality in News Index or GEM Index, Mexico's score was among the top 10 best performers out of 94 countries participating in this 7th edition. It is a concern, though, that the worsening anti-women, anti-gender equality, anti-rights, global geopolitics may spread like a contagion, and that the rollback on rights will gain steam. This past weekend, I had the privilege to speak at a seminar convened by the Japan country coordinator, Professor Takahashi. And journalists in the room were curious about how to do better. The question was asked if and how artificial intelligence could be imagined as a tool for change. I hope that commitments for the way forward will emerge out of the conversations here, in every country, across the region, and internationally. I wish you the best in this webinar, and I look forward to us continuing the work together. Mighty thanks. Goodbye. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos y a todas. Gracias por acompañarnos en el lanzamiento del proyecto del Monitoreo Global de Medios 2025, capítulo México, y con este mensaje precisamente de Sara Macharia, coordinadora general del Monitoreo Global de Medios, es que damos la bienvenida a esta presentación. Muchas gracias a todos y todas por sintonizar en este espacio, en donde estaremos realizando estas reflexiones sobre el resultado del Monitoreo Global de Medios. Estará en esta ocasión en el panel Sirenia Celestina Ortega, María Quinn Cervantes, Brisa Gómez Portillo, Rocío Cupula Aguilar, y mi nombre es Itlali López Velázquez, periodista en Oaxaca, y tendré el gusto de moderar este espacio que articula periodismo, academia, derechos humanos en un momento clave de la agenda de género en los medios. Cabe destacar que desde 1995, cada 5 años, el Monitoreo Global de Medios, GMMP por sus siglas en inglés, se ha consolidado como el monitoreo más amplio a nivel mundial sobre la representación de mujeres y hombres en las noticias. A lo largo de 30 años ha recopilado información en más de 160 países, evidenciando desigualdades, estereotipos y silencios persistentes en los medios de comunicación.
En su séptima edición, el monitoreo global de medios llega a México en un contexto particular. Hay una mayor presencia de mujeres en el espacio público y político, pero también la permanencia de agendas noticiosas que siguen excluyendo a las mujeres y minimizando la violencia de género. Este monitoreo es posible gracias al trabajo colectivo entre periodistas, organizaciones civiles y la academia, con el acompañamiento de ETIUS, el Observatorio de Comunicación y Cultura del ITESO, la Universidad Jesuita de Guadalajara, quienes fueron co-coordinadoras del monitoreo en México. También agradecemos especialmente a la Red de Observatorios de Medio del Consejo Nacional para la Enseñanza y la Investigación de las Ciencias de la Comunicación. Eh, Agradecemos profundamente la colaboración. Y en esta ocasión vamos a dialogar sobre la utilidad del monitoreo global de medios, sus principales resultados en México y los retos para avanzar hacia medios más justos e igualitarios. Para iniciar, ya escuchamos el mensaje de Sara Macharia, consultora internacional en género, medios y desarrollo y coordinadora global del proyecto de monitoreos en medios, quien nos señalaba precisamente este reto que establece este monitoreo, un gran desafío para el movimiento global de las mujeres. Cabe destacar que en este monitoreo más reciente, 2025, cuenta ahora con al menos un punto de datos de 160 países en todo el mundo y México ha participado en todos los monitoreos, excepto en uno, lo que refleja un compromiso sostenido con el monitoreo de la representación de género en los medios. Era parte de lo que nos mencionaba Sara en este mensaje que nos hizo llegar a través de este canal. Agradecemos también la presencia de todos y cada uno de ustedes, cada una de ustedes en esta presentación. Y me es muy grato también presentar a Sirenia Celestino Ortega, quien es periodista feminista, defensora de los derechos humanos de las mujeres, directora de comunicación e información de la Mujer CIMAC y es coordinadora del Monitoreo Global de Medios para América Latina y México. Ha sido también clave en la articulación de este esfuerzo colectivo. Y antes de que vayamos con Cire para que nos comparta parte de los resultados del Monitoreo Global de Medios, también quisiera extender mi felicitación por este nuevo papel que estás desempeñando al frente de CIMAC. Sirenia, muchísimas gracias. Te cedo la palabra. Hola, Citlali, muchas gracias. Gracias por la felicitación y es un gusto saludarte esta mañana. Muchas gracias a Sara Macharia, la coordinadora global del GMMP, a María Quinn Cervantes, profesora de ITESO, también co-coordinadora de este GMMP en México. Por supuesto, a Brisa Gómez Portillo, que no solo es periodista, radialista, sino también una profesora muy comprometida con la enseñanza del periodismo con perspectiva de derechos humanos. Por supuesto, a Rocío Cúpula Aguilar, investigadora del Instituto Campechano, y me da mucho gusto que podamos tener este evento en vivo porque nos reúne desde estos diferentes estados en los que estamos, porque quiero compartirles que el GMMP se lleva a cabo no solo en todo el mundo, sino que en México hacemos una muestra muy grande en la que participan las 32 entidades federativas, pero además participan periodistas, académicas, organizaciones civiles y que con el liderazgo de CIMAC pues vamos acompañando esta realización del GMMP y bueno pues un saludo a quienes nos están siguiendo a través de esta transmisión en Facebook Live. Ojalá que se sumen más y estamos atentas también a sus comentarios, que desde el equipo de CIMAC, que ahora me toca pues tener esta dirección, estamos muy contentas con presentar estos resultados y quiero contarles un poco de qué van para que ustedes puedan ir a nuestra página cimac.org y desde ahí pues revisar no solo el informe, sino revisar incluso informes anteriores. Compartirles que hace 32 años ya, del 12 al 17 de febrero de 1994, comunicadoras de 80 países se reunieron en Bangkok para hablar de la comunicación como fuente de poder para las mujeres. La representación mediática y las alianzas entre comunicadoras fueron ejes centrales de esa discusión para avanzar en el reconocimiento de los derechos humanos de las mujeres.
Un año después, 1995, en la Cuarta Conferencia Internacional de las Mujeres en Beijing, se reafirmó la importancia de la comunicación como una herramienta indispensable para avanzar en la igualdad. Los estados presentes en aquel entonces se comprometieron a avanzar en 12 esferas de acción, una de ellas los medios de difusión. Erradicar contenidos estereotipados que reproducen la opresión de las mujeres y potenciar la participación de las mujeres en las industrias de medios fueron los dos objetivos centrales del capítulo J, las mujeres y los medios de difusión, que serían retomados por UNESCO para establecer los indicadores de género para los medios de comunicación. Las organizaciones también hacían su parte, implementar este monitoreo global de medios que analizara la presencia de las mujeres en las noticias. Así nació el GMMP o el Proyecto de Monitoreo Global de Medios, que desde 1995 se realiza cada 5 años. Se trata, como ya lo decía Sara, de la iniciativa de investigación más grande, duradera y especializada con perspectiva de género en todo el mundo, que analiza la presencia de las mujeres en las noticias. De cada 100 noticias, solo en 17 se consultaba a mujeres en aquel primer GMMP de 1995. 30 años después, hemos avanzado muy poquito, apenas unos 8 puntos porcentuales. La séptima edición que realizamos en 2025 y que estamos presentando justo ahora, en el monitoreo global, se analizaron más de 30,000 noticias de 94 países. Desde CIMAC somos coordinadoras, somos coordinadoras también del monitoreo para América Latina, donde analizamos unas 5,000 noticias publicadas en los 17 países de nuestra región. En México, analizamos unas 408 noticias publicadas por 34 medios de comunicación de circulación nacional. Participaron 73 personas monitoras, 8 universidades como ETIUS, el Observatorio de Comunicación y Cultura del ITESO, que también está participando como coordinadora. México realiza además un análisis de los medios de comunicación más importantes en cada entidad federativa. Analizamos unas 2,800 noticias de 212 medios de comunicación, los más importantes en cada estado. El GMMP evidencia también las condiciones en las que se ejerce la libertad de expresión. Y tenemos que decirlo, la violencia, que por supuesto con particularidades marcadas por la desigualdad que vivimos las mujeres, que buscan obstaculizar las investigaciones periodísticas. Gobiernos que utilizan los medios de comunicación para amplificar sus narrativas estigmatizadoras de la labor periodística y la defensa de los derechos humanos. Se han vuelto frecuentes las campañas de desprestigio, el uso de las redes sociales y plataformas digitales para amenazar a las y los periodistas, el acoso político y judicial contra los medios y periodistas en lo individual. El avance de grupos conservadores, por supuesto, así como la violencia contra la prensa en la región que impacta en las noticias, pero también impacta en quienes son sujetos de las noticias y en su representación. A este contexto de riesgo también se suma la amenaza por la lenta recuperación de la pandemia por COVID-19, además de las condiciones ya conocidas, el monopolio y la concentración de las agendas mediáticas dictadas por unas pocas empresas, la precariedad laboral en la que las y los profesionales de los medios ejercen su labor, el cierre de mecanismos de financiamiento a través de la publicidad oficial, particularmente contra los medios críticos, la avanzada digital que ha transformado la producción y consumos noticiosos, las y los profesionales de los medios que se enfrentan a competencias desproporcionadas por creadoras y creadores de contenidos que rápidamente se posicionan a nivel global. Cabe destacar que no se observan diferencias entre medios tradicionales como la prensa, radio y televisión y los portales digitales, es decir, que el sexismo y la exclusión de las mujeres se reproducen en estas plataformas digitales. En el último GMMP, de cada 100 noticias, las mujeres tenemos una representación muy baja, apenas el 24. Pero este poco avance es un avance sostenido y es gracias al trabajo de académicas feministas como las que nos acompañan hoy y a las organizaciones que como CIMAC apostamos a la sensibilización y capacitación del periodismo feminista y principalmente al trabajo de las mujeres periodistas que como caballos de Troya incorporan el enfoque de derechos humanos de las mujeres en su labor periodística,
no porque los medios lo soliciten, sino porque ellas, convencidas del rol social de los medios, ejercen la libertad de expresión con la convicción de amplificar la voz de otras mujeres. Si son ellas, las mujeres periodistas, quienes transforman la agenda mediática, se hace necesario revisar en qué condiciones ejercen su labor periodística. Es en desigualdad, precarizadas y víctimas de violencia al interior de las redacciones y con riesgos en las coberturas. Aún así, las periodistas son quienes acompañan a otras mujeres en la búsqueda de justicia, en la exigencia de sus derechos y haciendo eco de sus demandas a través de sus espacios informativos. La presencia general de las mujeres como creadoras de noticias es de 46 de cada 100 noticias, sin avance respecto al monitoreo anterior de 2020. Las mujeres cuestionan la desigualdad en 12% de las noticias, mientras que los hombres lo hacen apenas en el 7%. Es decir, el sexo de quien escribe las noticias sí influye en el enfoque de estas. Por tipo de medio, Internet y prensa escrita es donde más avance tenemos las mujeres periodistas. En radio es donde prevalece la desigualdad. Las noticias firmadas por mujeres también presentan una brecha en el alcance de estas. Destacan en la cobertura de asuntos nacionales y locales, no así en los asuntos internacionales. La cobertura de mujeres y hombres presenta tendencias como que los hombres destacan en la cobertura de deportes, 10% frente a 1% de las mujeres. Las mujeres destacan en fuentes como política y social, economía y violencia siguen siendo temas masculinos. El sexismo también se presenta en la exigencia de juventud para ellas. Se observa una tendencia de mujeres periodistas muy jóvenes frente a periodistas hombres mayores. Con el avance de los grupos conservadores, las noticias que cuestionan la desigualdad de género también se han reducido. Apenas 6% de las noticias cuestionan esta desigualdad. Finalmente, y ya para cerrar mi participación, me parece muy necesario seguir insistiendo en avanzar en los compromisos que dijimos ya en el capítulo J de Beijing para tomar acciones para erradicar los contenidos sexistas y violentos contra las mujeres, promover la participación de las mujeres en las industrias de medios, pero desde CIMAC agregaríamos un tercer objetivo: erradicar la violencia contra las mujeres periodistas. Para ello se requiere la colaboración de múltiples actoras y actores, entre ellas las escuelas de periodismo para la enseñanza del periodismo con perspectiva de género desde la escuela, desde la formación, a las empresas mediáticas, por supuesto, para que al interior de los medios no solo impulsen coberturas con enfoques de derechos humanos, sino también para que reconozcan y potencien la participación periodística de las mujeres, y hacia el exterior para que acuerpen a las periodistas frente a las agresiones derivadas de su labor periodística. Es necesario que los gobiernos cumplan también con estos objetivos, que impulsen una política de protección integral con perspectiva de género para garantizar la seguridad de las mujeres periodistas y reconocer la labor de ellas, que es un primer paso para la prevención de la violencia en su contra. Desde CIMAC solo queremos reconocer la labor de las mujeres periodistas, porque nos parece indispensable construir y seguir construyendo estrategias para incorporar la agenda de los derechos humanos de las mujeres en la cobertura noticiosa de manera permanente, seguir impulsando la articulación de las mujeres periodistas y, por supuesto, articularnos con las organizaciones, porque somos estas también quienes les acompañamos no solo en el ejercicio del periodismo feminista, sino en las agresiones que pueden derivar de ello. Defender la libertad de expresión es defender el derecho a la información de la sociedad, y erradicar la violencia contra mujeres periodistas es fundamental para avanzar en la igualdad. Muchísimas gracias y me da muchísimo gusto que hoy estemos presentando estos resultados. Muchas gracias, Ire. Pues estos datos que nos revelas, pues nos evidencian, ¿no? Que estas desigualdades de género en las noticias, pues no es un problema que haya quedado en el pasado, ¿no? Sino que sigue siendo una realidad estancada, que la presencia de las mujeres como creadoras de información, pues no ha avanzado mucho desde el 2020.
y además esto pues también representa como esta resistencia estructural en los medios. Estos datos pues los vamos a poder encontrar, todos estos datos que tú ya nos diste los vamos a poder encontrar en este monitoreo que como bien señalas, ¿no? Fue elaborado por un ejército de mujeres que estuvieron ahí llevando a cabo este análisis minucioso de cada una de las noticias y que pudimos observar, porque participé dentro de este monitoreo, cómo realmente la presencia de las mujeres sigue siendo la misma, estereotipada y sigue siendo desde la vista, desde el punto de vista de las mujeres, donde hay una mayor crítica a esos estereotipos, ¿no? Muchísimas gracias, Ire, por este resumen que nos haces de todo ese trabajo, pues gigantesco que se hizo. Es momento ahora de presentar a María Quinn Cervantes, quien es maestra en comunicación de la ciencia y la cultura por el ITESO y coordinadora general del ETIUS, Observatorio de Comunicación y Cultura. María nos compartirá los hallazgos del Monitoreo Global de Medios México centrado en los contenidos noticiosos y las agendas informativas. Estos resultados, pues bueno, forman parte también de todo este trabajo que se realizó. Muchísimas gracias, María, por estar aquí y por compartirnos este análisis que nos vas a proporcionar. Hola, buenos días. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Y pues me da mucho gusto estar acá, un poco como en representación de otras colegas que también trabajaron dentro pues el ejercicio que justo decía requiere un ejército, de personas en muchas partes del país y en muchos países del mundo como para poder llegar a estos resultados que nos compartía Sirenia y que todos y todas podrán consultar en el informe publicado. Y bueno, yo, como para no necesariamente repetir lo que ya comentaba Sirenia respecto a la cobertura, a los tipos de temas en los que las mujeres tienen como más autoridad, si vemos pues sí, esta radiografía que hace el GMMP, quisiera aprovechar como este espacio para pensar en qué nos indican las noticias o por qué vale la pena observar el carácter noticioso, ¿no? Y creo que esto tiene que ver mucho con la construcción de lo público, como un elemento central, como, o sea, de cómo salvaguardamos la democracia a través de o sea, de cuidar la construcción de lo público. Y los medios de comunicación han sido históricamente un espacio para, para construir aquellos temas o aquellos problemas que consideramos de interés público. Y esto es particularmente relevante cuando hacemos este cruce con una perspectiva de género, porque históricamente las mujeres hemos estado relegadas hacia el espacio de lo privado, hacia el espacio de las labores reproductivas, de sostener la vida, sostener la sociedad, de todo este trabajo muy invisibilizado históricamente. Y esta participación de lo público no es como una concesión o algo que sucedió por sí mismo, sino que, un poco como lo comentaba Sirenia en su participación, resulta de una reivindicación permanente de las mujeres, y con base en lo que observamos en el monitoreo de medios en esta edición y que se ha sostenido en las ediciones anteriores, pues las mujeres periodistas tienen como una labor importante en ser, como decía Sirenia, estos caballos de Troya, de introducir la perspectiva de género e introducir la importancia de que las mujeres sean reporteras, que las mujeres sean conductoras, pero que las mujeres también sean fuentes legítimas y validadas en esta construcción de lo público. Conforme he reflexionado respecto al trabajo del Global Media Monitoring Project, en relación con otros aspectos de mi labor acá en ETIUS Observatorio de Comunicación y Cultura, pues como que a veces también me entran estas dudas de qué está sucediendo con lo noticioso, qué está sucediendo con los medios de comunicación. Hay o sea, creo que hablar de la crisis de medios de comunicación, pues tiene mucho tiempo, tiene décadas diciéndose que hay una crisis en los medios de comunicación, pero que se ve cada vez de manera como más aguda, ¿no?
Y lo podemos ver en la reducción de las redacciones, en el cierre de los medios de comunicación, en la violencia que se ejerce física y simbólicamente en contra de, incluso de este discurso antiprensa que podemos ver en muchos espacios. Y también podemos ver cómo lo público, esto que les comentaba anteriormente, o sea, lo público ya no está ocurriendo solamente desde los medios de comunicación. O sea, lo público se construye de muchas otras maneras. Y ciertamente esa es como una de las limitaciones que podríamos observar en el Global Media Monitoring Project, porque está construido para ver lo noticioso. Y como les decía, o sea, lo noticioso va más allá de sí mismo. Sin embargo, hay muchas cosas que dejamos fuera. Y digo esto porque me parece que es importante como entender la dimensión de los datos, porque son datos muy importantes y ver estas limitaciones que puedan tener no los invalida de ninguna manera, ¿no? Lo que a mí me parece muy importante, como reflexionar juntas respecto a esto, tiene que ver como con el carácter histórico del Global Media Monitoring Project. O sea, aunque si ahorita viéramos la metodología y dijéramos como, pues tal vez podríamos hacerlo de otra manera, tal vez podríamos incluir otras cosas, el carácter de la comparabilidad del ejercicio de 2025 respecto al de 2020, o sea, ahí es donde me parece que está la clave, por ejemplo, para sostener argumentos como que se ha estancado el avance, y entonces cuando salen estos argumentos como de cuál es la agenda feminista, si las mujeres ya participamos de la vida pública, si hay incluso una presidenta de la República, poder mostrar la perspectiva histórica de que en un espacio tan importante como los medios de comunicación, el avance se ha estancado. Y en ese sentido, creo que la lectura y revisión de los datos que conforman este informe nos puede como dar muchas pistas más sobre qué tendríamos que pensar a la luz de los datos construidos por todos y todas en el Global Media Monitoring Project. Entonces, bueno, yo por ahí dejaría mi intervención y nuevamente les agradecería muchísimo habernos invitado desde el Observatorio de Comunicación y Cultura de ETIUS y haberme invitado acá a este espacio a presentar el informe. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, María, por este valioso, esto valioso que tú planteas, que pones sobre la mesa, que es principalmente la importancia de la presencia de las mujeres periodistas para que se pueda observar el trabajo que realizan también otras mujeres, ¿no? Esto que bien refuerzas de lo que dice Sirenia Celestino, que también no han sido espacios en donde las mujeres nos hayan dicho, sí, tú ven, siéntate y escribe acerca de las mujeres, ¿no? Nos hemos tenido que meter hasta caer mal porque siempre es una constante de que los jefes nos dicen, ¿no? Ya vas a hablar otra vez de esto, ya vas a hablar otra vez de feminicidio, ya vas a hablar otra vez de violencia vicaria, etcétera. Sí, porque es importante, ¿no? Y las mujeres lo estamos colocando a pesar de esas resistencias que tenemos en las redacciones. Muchísimas gracias, María. Ahora damos paso a Brisa Gómez Portillo, quien es periodista, productora de radio, docente universitaria y feminista, quien ha participado en 4 ediciones del Monitoreo Global de Medios en Veracruz. Brisa, muchísimas gracias por estar aquí y también por compartirnos tus reflexiones. Hola, gracias a todas, gracias por la invitación. Y bueno, pues este monitoreo ha sido toda una herramienta que nos ha servido para conocer cuál ha sido la evolución del papel de las mujeres periodistas en los medios de comunicación, pero también conocer a las mujeres y entender el papel que las mujeres como fuente de información han podido tener en los medios a lo largo de este tiempo. Y sí, una de las cosas en las que coincido es que, de acuerdo con los datos que se han visto en las últimas ediciones de este monitoreo global, si bien ha habido tantito avance, este ha sido muy lento, ha ido estancándose. Y creo que es una situación que preocupa y que es importante utilizar esta herramienta para, desde las escuelas de comunicación, cambiar la perspectiva con la que los jóvenes, las y los jóvenes que se van a dedicar al periodismo y a los medios de comunicación en general,
entiendan cuál es esta situación. Justamente a mí me parece bien interesante ver cómo hace algunos años en el monitoreo global se consideraban algunos temas como de segunda importancia, ¿no? Cuestiones como salud, derechos humanos, y que al avance de cuestiones como la pandemia, las crisis de migración, las de derechos humanos, estos han tomado relevancia. Y si bien en algún momento a las mujeres se nos mandaba a cubrir esos temas por considerarse de menor importancia, ahora las mujeres hemos alcanzado una especialización en cuestiones de salud, en cuestiones de política, en cuestiones de derechos humanos, que además nos permiten tener una perspectiva diferente, y eso se refleja incluso en los materiales que se comparten en los medios de comunicación y que se puede observar a lo largo de los diferentes monitoreos. También una de las cosas que a mí me llama mucho la atención es que no importa cuánto tiempo haya pasado desde que las mujeres pisaron las redacciones, a las compañeras y a los compañeros todavía les cuesta entender esto que decía Citlali, ¿no? El asunto de la perspectiva de género, el asunto de permear los temas considerados de mujeres en los medios de comunicación, pero sobre todo el manejo que le estamos dando en las redacciones a esos temas de comunicación, y que yo estoy segura que a ustedes, a mí, a muchas de las personas que nos están escuchando, que hemos trabajado el periodismo con perspectiva de género, nos costó mucho trabajo y nos sigue costando mucho trabajo cambiar la forma en la que se ve el periodismo y los temas que tocamos, sobre todo cuando hablamos de cuestiones relacionadas con la violencia de género. Cuando tenemos a una mujer que ha infringido la ley, se le busca siempre la espectacularidad, la imagen. Cuando tenemos a una mujer que ha sobrevivido a una situación de violencia, se le busca el lado mal. Entonces es una cuestión que todavía dentro de los medios cuesta mucho trabajo atender, y el monitoreo global nos sirve para ver cómo se están manejando estas cuestiones, que creo que es bien importante. También creo que es importante, y eso alguna vez lo había yo platicado incluso con Cire, el tema de la inteligencia artificial dentro de las redacciones ahora es bien importante, porque lamentablemente la inteligencia artificial no tiene perspectiva de género. Muchas redacciones han empezado a utilizar diferentes servicios de inteligencia artificial para procesar textos, para generar redacciones, para crear guiones, para armar contenidos, y estos no solamente no tienen la perspectiva de género, sino además tienen un sesgo que viene de las fuentes y de los prompts con los que se programa. Entonces, eso nos habla también de una lucha que hay que atender, y un campo en el que habría que hacer revisiones también desde los monitoreos globales de medios futuros, para analizar esta inteligencia artificial, el uso que se le está dando, y tal vez, no sé, a mí me gustaría trabajar con periodistas con perspectiva de género sobre cuestiones de inteligencia artificial y su uso en las redacciones. Y como maestra universitaria, bueno, esta parte a mí me gusta mucho, porque acercarle esta información a las y los jóvenes que están en las universidades, que son en su mayoría muy permeables a entender y a ver cómo funcionan las cosas de forma diferente, me gusta mucho verlo y exponerlo ante los estudiantes, porque las veces que he hablado con ellos y ellas sobre el tema del monitoreo global, se sorprenden cómo en los años 2000 todavía sigue habiendo esta desigualdad en cuanto a los temas, esta desigualdad en los espacios de poder que llegan a tener las mujeres dentro de las redacciones, sobre la toma de decisiones, incluso sobre la distribución del trabajo dentro de las redacciones. Entonces, llama mucho la atención ese asunto, y nos hemos dado incluso, lo hemos tomado, este instrumento que utilizamos en el monitoreo global cada 5 años, para adaptarlo hacia otro tipo de contenidos, hacia la publicidad, hacia el entretenimiento, hacia la producción de películas. Y cuando empezamos a analizar cosas como estas, haciendo obviamente adaptaciones, nos damos cuenta cómo el monitorear, el analizar, en convertirnos no solamente en audiencias críticas, sino en futuros periodistas, en futuros productores, en futuros publicistas, cambia un poco la perspectiva, y creo que el hacer este tipo de ejercicios nos ayuda bastante. Acá en la Universidad Veracruzana, además estoy en Radio Universidad Veracruzana, también en el servicio social hemos tratado de aplicar la perspectiva de género e impulsar que sobre todo las mujeres que vienen a hacer servicio social, porque curiosamente tenemos
área de ingeniería y área de producción, en ingeniería casi siempre son hombres y en producción casi siempre son mujeres, salvo algunas excepciones. Y entonces tratamos de hacer que permee esta perspectiva de género dentro del trabajo que hacen para que cuando vengan hagan algún producto, lo transmitan a través de la FM o de la señal en Internet que tenemos, pues traiga también esta perspectiva de género y se entienda como un producto que va a llegar a audiencias que de otra manera no tendrían ese contacto con la perspectiva de género y no podrían ver las cosas de manera diferente. Entonces, creo que el monitoreo global es una herramienta bastante afortunada, no solamente para que nos sigamos educando como periodistas, quienes ya estamos en el ejercicio, sino también un instrumento que nos ayude a formar periodistas con una visión distinta. Entonces, creo que es bien interesante un ejercicio como este y bueno, creo que no sorprende cómo en un momento como este, en el que hay un avance tan fuerte en la derecha, estemos teniendo un estancamiento a veces en cuanto al papel de las mujeres en los medios de comunicación, tanto como periodistas como en el lugar de las fuentes de información. Creo que eso es algo digno de analizarse y que probablemente como académicas e incluso como periodistas nos pueda dar para discutir mucho sobre este tema y ver qué es lo que podemos hacer desde nuestras diferentes trincheras. Entonces creo que me quedo por acá. Muchísimas gracias y de verdad un abrazo a todas. Muchas gracias, Brice. Y colocas un tema también bastante importante que debería de estarse, como bien lo dices, analizando ya, ¿no? Esto de el uso de la inteligencia artificial, que es un nuevo desafío, el uso de la inteligencia artificial en las redacciones, porque como bien lo comentas, ¿no? Hay también reproduce sesgos y carece también de perspectiva de género en la elaboración de estos materiales que por supuesto la gente está reproduciendo, ¿no? Y que llega a colocar ese énfasis, la urgencia del análisis y especialmente entre periodistas, estudiantes, para cuestionar y transformar el uso de estas herramientas en las redacciones. Muchísimas gracias, Brisa, por esta aportación y por colocar este énfasis en lo que es un nuevo reto, ¿no? Ahora continuamos con la maestra Rocío Sacnique Cúpula Aguilar, doctorante en ciencias sociales, profesora, investigadora e integrante fundadora del Observatorio de Medios del Instituto Campechano. Ella abordará la utilidad del monitoreo global de medios para la enseñanza de la comunicación. Adelante, maestra. Muchas gracias. Buenos días a todos. Primero que nada, muchísimas gracias por invitarme a estar presente en esta mesa de análisis de los resultados del GMMP para OMIC, que es el observatorio al cual yo pertenezco. Es un honor, es la primera vez que participamos y creo que un poco de las reflexiones que les voy a platicar el día de hoy van en torno precisamente a lo que Mari nos había platicado sobre la importancia que tiene de que estamos hablando de una investigación con 30 años. Una de las investigaciones más largas, una de las investigaciones que nos permiten sobre todo poder presentar resultados comparativos a través del tiempo y que desde luego para la enseñanza y la investigación de las ciencias de la comunicación es un insumo muy importante. Dado que enseñar implica transmitir conocimientos, habilidades, valores, pero en ocasiones, ¿qué podemos enseñar cuando este cúmulo de conocimiento aún no se ha generado? Cuando este cúmulo de conocimiento no es concreto. Y es por esa razón que desde esta perspectiva, el monitoreo del GMMP es un poderoso instrumento que nos trae a la mesa esta evidencia que en ocasiones es necesario tener, porque desafortunadamente creo que en nuestro país, como en cualquier otro país, la evidencia es lo que genera o mueve los cambios y las transformaciones que se requieren. Entonces, de pronto, esta evidencia sobre el papel y la participación que tienen las mujeres en los medios de comunicación y en las noticias es necesario y es debidamente requisitado en este monitoreo. Debido a que las mujeres siempre hemos estado en los medios de comunicación, siempre hemos estado en las noticias,
Pero la pregunta básica es, ¿en qué papel hemos estado? ¿Cuál es nuestra participación? Y es por esa razón que este monitoreo nos trae no solamente datos cuantitativos, sino también cualitativos, porque la presencia de la mujer se tiene que medir, yo creo ya en estos tiempos, no en cantidad, sino en la calidad de lo que se está presentando en las noticias. Y es por eso que los resultados que en esta ocasión nos deja el monitoreo en la edición del año 2025 trae a la mesa tres elementos muy importantes que hoy quiero platicar con ustedes. Uno, el tema de la violencia contra las mujeres, que básicamente ha sido invisibilizado en los medios. En México se habla muchísimo de violencia, pero de violencia hacia las mujeres se habla poco. Y esto, desde luego, es un trabajo para la academia que nos empuja a redoblar los esfuerzos para que no solamente se transmitan los valores del respeto y de la cultura de la paz, sino que continuemos realizando estos trabajos que dejan la evidencia y pongan sobre la mesa de análisis la situación que estamos experimentando las mujeres. A mí me llamó mucho la atención y me preocupan estos dos datos que arroja el monitoreo del año 2025. Uno, la meseta o el estancamiento que se tiene en el progreso hacia la igualdad de género a pesar de 30 años de estar trabajando en este tema. Y aún más me preocupa el hecho de que los estereotipos sigan cada vez más arraigados. ¿Esto qué quiere decir? Que entonces los trabajos que se han realizado pues nos han llevado a reflexionar, nos han llevado a generar este cúmulo de conocimiento del que yo hablaba al inicio de mi intervención, pero se requiere de algo más. Necesitamos seguir trabajando para que entonces esta meseta, este estancamiento, no continúe. Y es por esa razón que para nosotros que tenemos la oportunidad de trabajar en los observatorios y para aquellos observatorios que tienen todavía la dicha de poder trabajar con alumnos, es un elemento fundamental, sobre todo porque estos monitoreos no solamente nos permiten formar profesionales con visión de género, sino también a seres humanos empáticos, cercanos con esta labor en beneficio no solo de las mujeres, sino también de la humanidad. En una réplica precisamente que realizamos aquí en Campeche del ejercicio del GMMP, nos dimos cuenta que básicamente los datos que hoy estamos presentando se reproducen en nuestra localidad. Es decir, la realidad que presenta el GMMP lo tenemos también en Campeche y seguramente lo tienen también en otras entidades. Y es por esta razón que estos monitoreos tendrían que seguir existiendo, pero que también yo invitaría a que se realizaran a nivel local. Tendríamos que seguirlos haciendo porque de esta manera no solamente vamos a evidenciar la realidad de México, que es lo que hoy nos ocupa, sino también podríamos estar evidenciando la realidad de cada uno de nuestros estados. Y de esta manera, pues poder tener los elementos, los datos, el conocimiento para poder realizar propuestas, políticas públicas y, ¿por qué no?, también acciones que desencadenen en cambios desde nuestras pequeñas realidades. Que yo soy una fiel creyente que los grandes cambios tienen que empezar por pequeñas semillas. Y desde luego, nuestras localidades y nuestros monitoreos locales tendrían que serlo. De esta manera, también yo felicitaría que en este año, en el 2025, el GMMP incluyó dentro de sus elementos de codificación a las plataformas web, porque desde luego la comunicación ya no solamente se está dando en nuestros medios tradicionales, sino también se están dando en el Internet, en las redes sociales, y de ahí lo importante de que nosotros sigamos trabajando o incluyamos, mejor dicho, a las plataformas web en nuestros monitoreos. De esta manera, pues poder mejorar nuestros instrumentos para captar cada vez más elementos que nos permitan hacer evidente lo que para muchos no lo es. Y sin duda, el trabajo que se realiza entre periodistas, académicas y organizaciones tendría que seguir, ya que en este trabajo conjunto podemos ir mejorando muchos elementos que nos lleven a la generación de un instrumento que trabaje y luche día con día por la transformación
que queremos. Cierro mi participación dando como estas reflexiones académicas sobre lo valioso que es el GMMP como instrumento, ya que no solamente aporta datos cuantitativos, sino también cualitativos, que la mayoría no ve eso. Tenemos que seguir evidenciando que en un país donde básicamente la mayor parte de nuestras noticias son sobre violencia, la violencia a la mujer no destaca. Y tenemos que redoblar esfuerzos para continuar con el GMP desde la sociedad civil, desde la academia, desde las escuelas, porque sin duda el hecho de tener resultados a través de los años nos permiten conocer la realidad no solo de este momento, sino de el proceso que ha seguido y nos genera insumos para poder realizar propuestas y políticas que nos permitan caminar hacia la transformación. Hacia aquí más o menos iría mi reflexión en la parte de la academia y pues no me quiero despedir sin antes pues agradecer a María Quinn, al ITESO que nos invitó, a la Ronconei que nos permitió participar en este monitoreo y que sin duda eh, debe desencadenar en el cumplimiento de mayores elementos que nos permitan trabajar hacia la equidad y sobre todo hacia las oportunidades de figurar en los medios, porque la mayor parte miramos a la violencia solo desde la visión tradicional, cuando el hecho también de no figurar en los medios de comunicación es una forma de violencia. Gracias. Rocío, muchísimas gracias. Y esta frase que dijiste que es muy, muy reveladora, sobre todo, ¿no? En un país donde es constante la violencia contra las mujeres no destaca. Eso es como bastante impactante porque nos muestra, ¿no? En dónde están las mujeres a pesar de que todo el tiempo estamos hablando de esta situación violenta, de un México violento, no son las mujeres a pesar de todos estos feminicidios y todo lo que se presenta día con día en nuestros estados, no somos noticia ni aún así, ni vivas ni muertas, en ningún caso somos noticia, ¿no? No, no somos noticia importante. Muchas gracias por esa reflexión, Rocío. Y antes de pasar a preguntas y respuestas también del auditorio, me gustaría enviar algunos saludos a quienes se conectaron el día de hoy y mandaron sus felicitaciones a nuestras panelistas, como Rosario Bazán, quien felicita a las mujeres periodistas quienes están realizando todas estas labores diarias y en especial a la labor de Sirenia. También un saludo a Socorro Chablé, que nos hace el comentario de que está impresionada con los datos que se han dado aquí, porque a pesar de tantos años, los cambios reflejados en los medios, pues no han sido como se esperaban. También a Mave Feminista, saludos y mi reconocimiento a quienes participamos en México y en todos los países donde se realizó el monitoreo. También a Maite Hernández Ventura, felicidades a las ponentes, saludos a Sirenia. Eh, Beresport Leticia, Sirenia, muchas gracias. Ciudadana Blanca, es muy importante observar los resultados de este monitoreo. Gracias a todas las que participaron en su elaboración. Esos son parte de algunos mensajes enviados al chat durante este live desarrollado con motivo de la participación de los resultados del monitoreo global de medios. Y ahora vamos a abrir un espacio de conclusiones colectivas y diálogo sobre los siguientes pasos del monitoreo global de medios, así como comentarios y preguntas del público. Pues poder hacer esto un poco, hacerlo de manera dinámica, porque recordar que nos queda un poco tiempo también. Por favor, ¿quién quisiera aportar algo más a estas reflexiones? Bueno, me gustaría igual hacer un par de comentarios de cierre. Eh, Solo agradecer muchísimo a ITESO, ¿verdad? Por todo el trabajo colaborativo que llevamos a cabo para este GMMP. Agradecer a todas las periodistas, a todas las académicas que participaron, porque de eso nos habla también el GMMP, que este mundo
se está moviendo también gracias al trabajo que hacemos muchas desde los diferentes ámbitos en que nos desarrollamos, en este caso desde la labor periodística y desde el trabajo en la enseñanza del periodismo y la comunicación. Y sobre el GMMP decir, bueno, estas tendencias que hemos mostrado hoy, tristemente, no son solo de México. Se reproducen en cada entidad federativa, pero se reproducen también en cada país de los más de 90 que participaron. Es decir, la exclusión es vigente, pero también es global. La exclusión, el sexismo, pues nos habla, nos llama a que es necesario seguir capacitando, seguir sensibilizando, seguir hablando de la importancia de que las mujeres estemos, pero el hecho de hablar de los medios de comunicación es hablar también de derechos humanos. Cuando hablamos de no estamos las mujeres en las noticias o las periodistas no estamos en condiciones de igualdad, estamos hablando también de que la sociedad se está perdiendo de la mitad de la humanidad en la lectura que hacen los medios de comunicación, el derecho a la información de la ciudadanía. Pero además también estamos hablando de que alguien no está cumpliendo con sus compromisos y que son los estados, no solo por la plataforma de acción de Beijing y los indicadores de UNESCO que señalaba al inicio, sino también porque la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia así lo mandata. Y si revisamos los contenidos y los resultados del GMMP, nos daremos cuenta de que no se está haciendo ese trabajo que se comprometió hace más de 30 años. Finalmente, decir que construir el periodismo feminista es ver a todas las mujeres en su diversidad, en sus condiciones específicas de vida, situaciones específicas de vida, porque hemos hablado que no estamos las mujeres, pero pensemos en las niñas, no están las niñas. Pensemos en las mujeres con discapacidad, tampoco están. Las mujeres indígenas, las mujeres lesbianas, las mujeres, en estas especificidades no estamos. Si las mujeres en general no están, estas especificidades menos estamos visibilizadas y es necesario también seguirlo nombrando y por eso desde CIMAC Radio, CIMAC Noticias, abrimos espacio para que todas esas voces sean amplificadas. No es que no tengan voces, es que podemos a través del trabajo periodístico amplificar esas voces. Y finalmente decir que cualquier transformación, estos porcentajes pequeñitos que hemos avanzado, ha sido gracias a estas mujeres que ya he mencionado, pero también que cualquier transformación pasará por los medios de comunicación, por un cambio del conocimiento social, en las referencias que tenemos en los días, en el día a día. Entonces es necesario que quienes nos dedicamos a esto identifiquemos que tenemos una gran plataforma de transformación social que son los medios de comunicación, así sea nuestra cuenta de Facebook, así sea nuestra cuenta de X, de Instagram, o así sean los espacios en los grandes periódicos, en los grandes portales, son herramientas de transformación y un poco parafraseando la declaración de Van Gogh, la comunicación como fuente de poder, pues la libertad de expresión es fuente de poder para todas. Muchísimas gracias. Gracias, Ire. Hay una pregunta que nos colocan aquí en el chat, me gustaría que la respondieran. Esta pregunta la coloca Viga Salazar y empieza con la reflexión. La labor de los observatorios siempre ha sido determinante para orientar la incidencia, pero lamentablemente todo el esfuerzo y trabajo de quienes hacen el trabajo de observancia se queda como información que instrumenta el análisis crítico. ¿Cuáles serían las recomendaciones sobre qué hacer para que esta información tenga un impacto en la realidad de las mujeres, más allá de la visibilización y de nombrar las violencias mediáticas? ¿Cuáles deberían ser los pasos a seguir? Bueno, creo que respecto a esta pregunta, pues tiene todo que ver con por qué se hace el GMMP, ¿no? Y creo que, o sea, coincido en que pues no siempre le sacamos el jugo que podríamos sacarle en términos de incidencia política a información como esta, pero creo que es como importante dejar sobre la mesa que la incidencia política a mediano y largo plazo no sería posible sin este tipo de información. O sea, sin la sistematización como tan cuidadosa e histórica. Y creo que justamente esta presentación es una de las maneras en las que podríamos como llevar estas reflexiones más allá de, por ejemplo, el informe escrito por sí mismo
pero que también implica traer esta conversación a todos nuestros espacios. O sea, traerla en términos pues sí, compartirlo con estudiantes, pero también, por ejemplo, quienes nos dedicamos al trabajo académico, al trabajo docente, eh, traerlos a las entrañas de cómo se diseñan, por ejemplo, las carreras universitarias, de cómo se diseñan planes de estudio, cómo se diseñan asignaturas, que nos permite, o sea, esto que decía Rocío también en su intervención, el trabajo con estudiantes sí tiene una, pues, o sea, como un impacto directo e incluso un impacto medible respecto a esto, pero coincido completamente en que tendríamos que pensar en muchas otras maneras de interpelar a otros actores sociales y encontrar cómo usar estos datos que se generan con tanto trabajo para, pues, impactar aún más. Si me lo Muchas permite, gracias, María. Sí, Rocío, déjame leer este mensaje y te doy la palabra. Silvia Núñez Esquer, saludos desde Hermosillo, Sonora. He participado en varios monitoreos y es increíble que no haya mucho cambio. Gracias, Irenia, por la extraordinaria coordinación de este gran ejercicio. Rocío. muchísimas gracias, Itlali. Sí, a mí nada más me gustaría agregar algo a lo que ya comentó Mari sobre el hecho de que, desde luego, generalmente el trabajo de los monitoreos y de los observatorios es generar información, ¿no? Evidenciar, dar documentos. Pero sí me gustaría comentar algo y que precisamente fue uno de los resultados de el viernes pasado. Tuvimos el Encuentro Nacional de Observatorios. Y creo que todos llegamos a la conclusión del hecho de que estos monitoreos existan, que nosotros utilicemos estos foros para llevar la información, sí está generando cambios. Poco, digamos que en ocasiones pudiesen ser lentos, pero sí están habiendo cambios. El hecho es de que platicábamos precisamente en este encuentro que el hecho de que los medios, desde que ya se saben observados, tienden a moderarse, tienden a como hacer una pausa de pronto en la dinámica normal de sus medios y de sus agendas y de pronto nos miran a ver. De pronto empiezan a decir, sí, hay que darles espacio, hay que darles oportunidad. Y entonces creo que sí, estos grandes cambios, aunque a veces parecen que van lento, pero es importante que hayan. O sea, el observatorio y los monitoreos tendrían que seguir existiendo. El hecho de que también los universitarios ya tengan esta perspectiva, ya estén trabajando. Para los observatorios que tienen gran cantidad de alumnos trabajando con ellos día con día, no solamente en el monitoreo del GMMP, sino también en otros monitoreos, creo que abona a su formación y que esto, aunque no se ve reflejado en el informe, estamos generando también cambios en estas nuevas juventudes. Me gustaría decir nada más como dato cultural, ¿no? Por ejemplo, aquí en Campeche teníamos información, podríamos decirle nula, sobre nuestros medios de comunicación, aparecían, desaparecían, volvían. Y hoy día, a partir del observatorio, ya hemos llevado un registro. Les podemos decir cómo ellos han cambiado en la manera en la que manejan su información y, pues, sobre todo en el ambiente político en el que estamos hoy día, en estos tiempos de mujeres, cómo, aunque ha sido pequeño el cambio, ha habido algo en los medios de comunicación. Entonces, yo creo que mi gran conclusión académica es que estos monitoreos tendrían que seguir, tendríamos que seguir difundiendo los resultados y que yo creo que con el paso del tiempo, el camino hacia esto que yo les mencionaba, la generación de políticas públicas, hacia la generación de propuestas y de acciones, debe de tener su sustento en estos monitoreos. Hasta ahí mi intervención. Gracias. Muchas gracias, Rocío. Antes de darte la palabra, Bricia, me gustaría también leer otra de las preguntas que nos colocan aquí en el chat de Facebook. Y pregunta Veres por Leticia, ¿la cuestión económica es un factor determinante para sostener los medios y los salarios de las periodistas? ¿Qué pasa con los financiamientos? También otra más, ¿valdría la pena insistir en la necesidad de usar lenguaje no sexista y de que el trabajo del monitoreo es honorífico para quienes participamos?
y que hacemos con mucho gusto porque es justo, es una manera de contribuir a la visibilización de las mujeres en los medios de comunicación. Este es comentario de Elizabeth Muñoz Vázquez, periodista feminista independiente. Adelante, Bris. Gracias. Yo ya nada más para para cerrar de mi parte, yo insistir mucho en el asunto de la inteligencia artificial y en incluirla en los próximos monitoreos, porque creo que lo que vimos en este 2025 nos permitió ver cómo muchas redacciones han empezado a sustituir buena parte de la mano de obra de periodistas por la inteligencia artificial. Y tenemos que empezar a buscar herramientas, los elementos que sean necesarios para que cambiemos el uso que se da a esa inteligencia artificial, no sé, la formación de los prompts que se utilizan, la formación a las redacciones para que utilicen una inteligencia artificial sin este sesgo que hemos estado viendo, porque es una realidad que ya muchas redacciones que justamente para reducir costos están utilizándola en muchas de sus tareas, tanto en la redacción de notas sencillas, cotidianas, que van desde la del clima, el boletín de vacunación, cuestiones por el estilo, hasta infografías, materiales completos, videos, y eso es algo que sí nos debe de ir preocupando para los próximos monitoreos. Y creo que ha sido una labor importante el irnos preparando todos estos años para analizar los contenidos. Bueno, ahora utilicémoslos justo para ver esta forma en la que se está utilizando la tecnología. Gracias. Muchas gracias, Bris. Eh, bueno, no sé si alguien más me quisiera aportar algo más en este cierre. Ok. Pues bueno, creo que estos datos, pues como siempre, son reveladores y me parece que, híjole, es como una repetición de lo que ya vimos hace 5 años y resulta increíble que sigan siendo cifras muy similares y la pregunta estaría, ¿en dónde está la responsabilidad? ¿En dónde tendría que centrarse este esfuerzo para que las mujeres estén dentro de las noticias, sean protagonistas de las noticias? Ya escuchamos por un lado que en las redacciones se están sustituyendo a las periodistas con la inteligencia artificial. También hemos escuchado que en las mismas redacciones están estos obstáculos para colocar los temas. Desde la academia se están haciendo esfuerzos importantes para colocar la perspectiva de género dentro de las noticias como algo importante. Sin embargo, ¿qué es lo que falta para que puedan establecerse y que este monitoreo en 5 años más no nos muestren cifras mínimas de avance o incluso pudiéramos estar hablando de algún retroceso? Pues el esfuerzo está, este esfuerzo que hicieron, que se hicieron que se hizo para la elaboración de este monitoreo, pues abona precisamente a colocar el tema en la mesa y señalar que falta mucho por hacer y que no se están cumpliendo algunas políticas públicas y derechos incluso que se tienen que cumplir en cuanto a la colocación de las mujeres en el centro de las noticias. Yo les agradezco a todas y cada una de ustedes por su presencia aquí, también por la participación activa en el monitoreo global de medios y confiada en que próximamente también se estará presentando en cada uno de los estados para darlos a detalle y que estos estados puedan también tomar desde las redacciones o desde las periodistas o desde los gobiernos las acciones necesarias para que este monitoreo en 5 años tenga cifras que sean realmente positivas y que nos muestren un avance. Muchísimas gracias a todas, Rocío, María, Brisa, Sirenia, gracias por su tiempo, por su participación y por sus análisis. Muchísimas gracias a todos quienes siguieron esta transmisión a través de Facebook.